Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un gusto saludarte aquí, a tu equipo de trabajo y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. De nuevo, un verdadero honor estar en La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, senador. Ya van a llegar las cuentas de electricidad para todos los colombianos y todos vamos a tener estratos 4, 5 y 6 que pagar un sobrecosto para salvar a Electricaribe de ese hoyo espantoso en el que está metido. Y uno se pregunta qué es lo que diferencia a Electricaribe de las otras electrificadoras del país que no están quebradas, sino que gozan de muy buena salud. ¿Qué hace a Electricaribe diferente? ¿Por qué está en la situación en que está, con apagones continuos que nos hacen pensar en lo que sucede en Venezuela? Lo que está sucediendo es gravísimo. ¿Por qué, senador? Es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué Electricaribe está quebrada y las demás no? Bueno, doctor Londoño, primero hay que decir que este es un problema que no tiene origen ni este año ni el año pasado. Usted y yo venimos hablando de esto hace mucho tiempo, venimos analizándolo. Nosotros hicimos un debate de control político en la plenaria del Senado, donde hicimos un diagnóstico muy profundo y analizamos todas las alternativas para resolver este problema tan grave en el año 2016, y ya el problema, digamos, estaba en su máximo esplendor. Electricaribe es una empresa que era propiedad de un grupo español, Grupo Unión Fenosa, Gas Natural Fenosa, perdón. Es la fusión de Unión Fenosa y del Grupo Gas Natural. Y Electricaribe es un monstruo grande, un monstruo que no solamente es un problema para el Caribe colombiano, sino un problema para todo el mercado energético. Representa el 25% de la demanda, el consumo de energía en Colombia, más del 40% del consumo de subsidios del sector de energía y alrededor del 20% de todos los usuarios de energía del país. La quiebra de Electricaribe es una quiebra grave para todo el sistema, es una quiebra muy grave, por supuesto, para 11, 12 millones de colombianos que habitamos en el Caribe colombiano, en 7 departamentos, la excepción hecha de San Andrés Isla, San Andrés, Santa Catalina y Providencia, pero el resto de los departamentos del Caribe, todos son atendidos por esta empresa de distribución y comercialización. Por lo tanto, este es un problema que le preocupa a la nación como un todo y, por supuesto, a todos los gobiernos. Sin embargo, tengo que decir que Electricaribe no siempre estuvo mal. Siempre han habido problemas, pero no siempre estuvo mal. Yo identifico los problemas más graves de Electricaribe en la génesis de esta profunda crisis en el año 2011 y 2012, cuando la empresa, el grupo, la casa matriz, Gas Natural Unión Fenosa, decidió retirar recursos por la vía de honorarios para hacerle un esguince a los dividendos. Retiró alrededor de 40.000 millones de pesos en honorarios y dejó de realizar inversiones en la red de distribución que, por lo tanto, envejeció muy mal, se convirtió en un problema. Como usted señala, empezaron unos cortes más altos que los que presentan en promedio las demás empresas de distribución y comercialización, entre otras cosas porque también Electricaribe tiene una operación muy compleja, por esos mismos 7 departamentos, por las distintas necesidades geográficas, por las distintas realidades socioeconómicas, a pesar de que el Caribe tiene muchas similitudes también. En 7 departamentos y 12 millones de colombianos hay muchas diferencias y hay zonas de muy difícil acceso y mucha heterogeneidad. No hay una sola homogeneidad. Por lo tanto, la falta de inversiones por parte de la casa matriz generó una deficiente prestación del servicio. Electricaribe tenía un buen recaudo, que la gente no lo crea, no lo sepa así. Tenían no el mejor recaudo
en comparación con las demás empresas de distribución y comercialización, pero tenía un buen recaudo que superaba el 90% de la facturación. Además, habían unas prácticas extrañas que todavía los entes de control tienen que terminar de revisar, porque el hecho de que consumiera el 42% de los subsidios una compañía que representa el 20% de los usuarios, pues demuestra dos cosas. Una, que muchos de esos usuarios son de condiciones socioeconómicas muy complejas, personas con muchas dificultades económicas, pero además también que Electricaribe utilizó triquiñuelas para conseguir más recursos por la vía de subsidios que por otro camino. Esa deficiente prestación de servicio lo que hizo fue que deterioró la cartera y dejaron de recaudar el 90% de la facturación y pasaron a recaudar algo así como el 83%. Por supuesto, eso generó unos déficits de caja y unas dificultades de liquidez que a su vez hicieron más difícil la inversión hacia el futuro y por lo tanto menos calidad en la prestación del servicio, y toda esta génesis explotó en el año 2016, donde hubo un fenómeno del Niño. Los precios de demanda de energía, de generación de energía, las tarifas de energía hacia las empresas de distribución aumentaron por la situación de escasez, por los precios de bolsa. Electricaribe no pudo seguir adquiriendo a través de contratos, sino que tuvo que ir al mercado y a la bolsa a adquirir la energía. Los precios se dispararon, tuvo unas crisis de liquidez en 3 oportunidades en el año 2016, la última a finales del año, y conllevó a que en ese momento el superintendente José Miguel Mendoza hiciera la intervención. Ahora, el proceso de intervención debía ser un proceso corto, tenía que ser un proceso muy ágil, necesitaba toda la atención de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, tenía que tener toda la atención por parte del Fondo Empresarial, que es una fuente de recursos que tiene el Estado para garantizar no el salvamento de una compañía como Electricaribe para sus socios, sino el salvamento de una compañía como Electricaribe para sus usuarios. Por supuesto, los socios pierden la propiedad en esta empresa. Ya esta empresa deja de ser el Grupo Español y pasa a ser de propiedad de los colombianos a través de la superintendencia, y por ese camino la superintendencia tiene una gran obligación, que es garantizar la prestación del servicio, pero por supuesto sin tener la capacidad de realizar inversiones del tamaño que se requieren para poner a punto y poner a funcionar una red de distribución que está obsoleta, que tiene muy mal mantenimiento y que viene con pésimas condiciones. El proceso, entonces, arranca un proceso de adjudicación de nuevos operadores o un nuevo operador de esta compañía, de manera que el Estado no tenga que asumir la responsabilidad eterna, perenne, de esta prestación de servicios, y empieza a buscar operadores. Sin embargo, esa es una operación o un proceso que comienza mal y fracasa en el año 2018. Fracasa porque se demora mucho, fracasa porque no se toman decisiones, fracasa porque quieren adjudicar una empresa que está en cuidados intensivos, tienen que operar una empresa en cuidados intensivos, pero además tienen que garantizar este servicio, y en esas condiciones ningún operador, ni colombiano, ni del exterior, ningún inversionista dice tengo apetito por esta empresa. En estas condiciones no lo vemos viable. Vale la pena decir, doctor Londoño, que esta es una empresa que en algún momento fue rentable. Digamos, la crisis de Electricaribe no es por una condición de mercado. La crisis de Electricaribe es por una muy mala administración del grupo empresarial español Gas Natural Fenosa. No solamente hacían prácticas no santas para retirar recursos por la vía de honorarios exagerados hacia sus funcionarios y hasta la casa matriz, sino que además, como lo señalé, tampoco hacían inversiones y
creo, esto digamos no tengo cómo comprobarlo, pero las primeras pesquisas con un análisis general de las finanzas de Electricaribe lo llevan a uno a creer que hacían sobrefacturación en algunos casos, y entonces aparentaba una mala cartera, pero era porque estaban sobrefacturando no para cobrarle al usuario, sino para cobrarle al Estado subsidio. Pero usted analiza las cifras y en el año 2010 tenía una rentabilidad sobre los pasivos del 5.4%. No es una rentabilidad, digamos, que genere un gran atractivo, pero una empresa de este tamaño, con esta facturación, tampoco es una rentabilidad negativa, tampoco es una rentabilidad que uno diga que es despreciable, y eso le demuestra a uno algo. Inclusive en el año 2011 la rentabilidad del margen EBITDA, que el margen es la capacidad de una compañía de generar caja, porque es las utilidades antes de pagar intereses, antes de pagar impuestos, antes de pagar amortizaciones, era un margen del 13%. Por supuesto, otras compañías como Codensa tienen un margen de alrededor del 20%, pero tampoco es un margen despreciable del 13%, y ahí es donde yo he dicho siempre, inclusive lo manifesté en el año 2016, doctor Londoño, uno no puede comparar tan fácilmente a Codensa con Electricaribe, porque uno mira la facturación, y la facturación de Codensa y la facturación de Electricaribe se parece. Uno mira el número de usuarios y la facturación y el número de usuarios de Codensa y el número de usuarios de Electricaribe se parece. Uno mira la demanda de energía, el consumo energético de las dos compañías, y también se parecen, pero una está concentrada en una sola ciudad, muy grande, muy difícil de operar, como lo es Bogotá, pero la otra está concentrada en alrededor de 250, 300 municipios de todos los tamaños, de todos los colores. Tienes que lidiar con 250, 300 alcaldes, 7 gobernadores y un territorio sumamente grande que es el Caribe colombiano, son 7 departamentos, y eso, sin lugar a dudas, es de una complejidad enorme. Entonces, doctor Londoño, pues uno ve que esa es la crisis. El presidente Duque recibe como herencia esta crisis, y lo cierto es que el presidente Duque ha tomado algunas decisiones polémicas, sí, no lo puedo negar. Yo las he respaldado y ya le voy a dar mis argumentos. Pero está tomando además decisiones, y yo creo que ya está generando un gran apetito. Hoy hay más de 40 operadores o inversionistas interesados en entrar en esta operación y adquirir estos recursos. La primera decisión fundamental, doctor Londoño, fundamental, es quitarle un piano que carga Electricaribe, que es muy grande. Un piano que carga Electricaribe desde que nació Electricaribe y que no lo ha dejado tampoco operar con fluidez, y es el lastre de cargar con un pasivo pensional que no creó Electricaribe, sino que heredó Electricaribe de las electrificadoras regionales que se fusionaron todas en esta compañía. Un pasivo pensional que puede estar rondando alrededor de 1.4 billones de pesos, y que ahora pues va a asumir la nación a través de todo la bolsa de pasivos pensionales que asume la nación, que entre otras cosas la nación siempre termina asumiendo la responsabilidad pensional de los colombianos, y usted sabe que ese es uno de los problemas más importantes y apremiantes que tenemos que resolver. Por eso precisamente el gobierno del presidente Duque está planteando una reforma pensional. Pero aquí también, digamos, hay un aspecto no solamente financiero, económico, que a mi juicio es secundario, sino que en primer lugar hay un aspecto social, que es la garantía de seguridad pensional para los actual jubilados de esas compañías, y también una garantía de seguridad pensional para los actuales trabajadores de Electricaribe. Eso, digamos que si usted tiene una bolsa de un pasivo de alrededor de 3.5 billones de pesos, el gobierno ya de una vez le está quitando la mitad. Entonces, si usted es un inversionista, ya sabe que usted tiene que cargar con unos pasivos que hereda de una compañía por la crisis que trae, pero ya le quita de encima un lastre que era el pasivo pensional. Lo segundo es que el gobierno nacional ha venido haciendo inversiones importantes a través del fondo empresarial. Solamente el año 2019, el gobierno del presidente Duque, a través de este fondo que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, está
realizando inversiones en infraestructura en Electricaribe para mejorar la operación y mantenimiento de las redes de alrededor de 815 mil millones de pesos. Son recursos que inicialmente se habían planteado, entraban en ese paquete y que pues tendrían que asumir como parte del pasivo quien fuera el operador. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional está diciendo no, ese problema lo asumimos nosotros, y en parte para poder financiar esos recursos, entonces todos los colombianos vamos a asumir una sobretasa de no es 4%, algo que tal vez se ha malinterpretado, es de 4 pesos por cada kilovatio que consume un ciudadano. Es decir, un colombiano, un ciudadano, un usuario de estrato 4, 5 y 6 que se gaste, que le llegue la factura en 10.000 pesos, va a tener que pagar un 0,7%, entre un 0,7% y un 0,8% adicional. Eso implicaría un gasto de alrededor de 70 pesos a 80 pesos mensuales adicionales. No 80.000, sino no 800, sino 80 pesos. Una persona que se gaste, que le llegue la factura en 100.000 pesos, tendrá que pagar alrededor de 7.000 pesos adicionales al mes. Y una persona que gaste 100.000 tiene que pagar 700 pesos al mes. Y una persona, una empresa, una industria que facture en energía, no en aseo, no en alumbrado público. Es decir, la factura le debe llegar más alta, pero que en el componente de consumo de energía, kilovatio hora, le factura alrededor de 100 millones de pesos mensuales. Esa fábrica que recibe esa factura tendrá que desembolsar alrededor de 700.000 pesos adicionales al mes. Yo creo que eso es un costo adicional, un sobrecosto sin lugar a dudas, un sobrecosto que asumimos todos los colombianos con generosidad, pero también es la posibilidad de tener financiado fondo empresarial, no para resolver el problema de Electricaribe, es decir, el problema de Electricaribe ya lo está asumiendo el fondo empresarial, sino para financiar el fondo empresarial que va a quedar desfinanciado por buscar la solución de Electricaribe, y se necesita que el fondo empresarial tenga recursos a futuro, porque no otras compañías de servicios públicos, no solamente de distribución y comercialización de energía, sino de acueductos, de alcantarillado, de cualquier otro servicio público que vigile la superintendencia, pues no está exenta de un fracaso como el de Electricaribe. Y quiero reiterar, y en esto tengo que ser muy preciso, doctor Londoño, aquí no se está resalvando Electricaribe para devolvérsela a los españoles saneada. No, los españoles están asumiendo una pérdida inmensa. Claro, y esa es la responsabilidad de ellos, por eso nos están demandando ante los estrados judiciales e internacionales. Pero ellos tendrán que asumir esa responsabilidad, porque el daño que le hicieron al país en competitividad, en mala calidad de vida, en daños de electrodomésticos, en pérdidas de vidas humanas, de personas que dependían de la energía porque están conectadas a algún aparato que era lo que le daba respiración, o que lo que le bombeaba sangre, o por cortos que se presentaron, que generaron incendios, etcétera, y eso generó pérdidas humanas. Y en ese orden de ideas tengo que decirlo, doctor Londoño, aquí no se está salvando a la Electricaribe, sino que se está salvando la prestación de servicio en 7 de los 32 departamentos del país, donde habitamos 12 millones de compatriotas, y donde además las empresas han tenido un costo en competitividad inmenso. Por supuesto, pues ya han entrado de facto otras empresas de distribución y comercialización y han venido compitiendo con Electricaribe, aunque esa competencia es muy difícil porque las redes de distribución son de Electricaribe. La otra decisión importante que tomó el gobierno del presidente Duque es que hoy la regulación, o pues antes del Plan Nacional de Desarrollo, la regulación ponía un límite, un tope a la participación de mercado de las empresas de distribución, un tope del 25%. Con ese tope del 25%, ninguna empresa de Colombia podía entrar a participar en Electricaribe, porque Electricaribe ya representa el 25%. Es decir, Electricaribe ya está en el tope. Entonces, se aumenta ese tope en 10 puntos porcentuales al 35%, de manera pues que pueda haber apetito de empresas de distribución en Colombia. Pero adicionalmente
se segmenta el mercado. Este es un tema que yo he venido cacareando desde el 2016. Electricaribe es un monstruo muy difícil de operar, que además requiere unas inversiones muy grandes. Y solamente el plan de inversiones para los próximos 10 años es de alrededor de 7, 8 billones de pesos, sin contar la inversión inicial que haya que hacer en otros aspectos operativos. Esta es la inversión de capital, el CAPEX, que llaman los financistas, sino que además tiene que asumir un pasivo de alrededor de 1.5 a 2 billones de pesos, dependiendo pues al final de la operación en cuánto quede, cómo sean las relaciones con los bancos, sino que además tiene un costo digamos de operación mucho más complejo en esos 7 departamentos. Entonces, el Ministerio de Minas y la Superintendencia, que ha asumido el liderazgo de este proceso de adjudicación, dividió el segmento en dos. Un primero se llama Caribe Mar y el otro se llama Caribe Sol. No quiere decir que eso así van a llamarse las empresas, pero así llamaron los segmentos. El uno lo conforman los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Ahí, digamos, hay una heterogeneidad, pero por lo menos hay mayor cercanía geográfica. Y el otro lo conforman los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En territorio, en áreas geográficas, es mucho más grande el segundo, pero en términos de mercado y de facturación y de consumo de energía son casi que exactos, son muy parecidos los dos segmentos. Eso facilita mucho, pues por supuesto un segmento tiene más ventajas que el otro en algunos aspectos, el otro segmento tiene más ventajas en otras condiciones. Por ejemplo, el segmento de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Cesar es el único departamento que podría tener hoy una interconexión más cercana a empresas de generación, como por ejemplo la represa de Urrao, que está en el sur del departamento de Córdoba, y también con una entrada en operación de Hidroituango eventualmente, que no está en el Caribe colombiano, pero está en una vecindad muy próxima, muy cerca de la Mojana sucreña, cordobesa y bolivarense. Dicho lo anterior, entonces, pues quedarán dos segmentos de mercado, alrededor de cada uno representará un 12% de todo el mercado nacional. Juntos suman un poco más del 24%, y por lo tanto pues a las empresas que quieran entrar podrían participar ofertando para los dos segmentos al mismo tiempo, lo cual le daría unas ventajas porque permite mayores economías de escala, y eso pues da alguna ventaja, pero también si quisiera puede ofertar por uno solo de los dos segmentos. La otra decisión que toma el gobierno del presidente Duque es que permite que las gobernaciones realicen inversiones con recursos de regalías que le corresponden a su departamento, si lo que serían inversiones que podrían ser aportes de capital a las empresas nuevas sin que afecte la tarifa. Y por último, hay una decisión importante porque muchas entidades territoriales, muchos hospitales públicos, muchas empresas de servicios públicos que son de propiedad de los municipios tienen una deuda que puede ascender a los 250.000 o 350.000 millones de pesos con Electricaribe, y que nunca lo han pagado porque tienen digamos una protección constitucional porque prestan servicios públicos o servicios médicos, y entonces Electricaribe no puede hacerle cortes programados para exigirle pago. Aquí en el Plan Nacional de Desarrollo y por decisión del gobierno del presidente Duque se asumen unas responsabilidades por parte de los mandatarios y por los administradores de esas entidades, y tendrán entonces que asumir un compromiso de pago de esos recursos con Electricaribe, de manera que esta plata, que además es unos recursos que le gira a la nación a través de las transferencias, a través del Sistema General de Participación, para pagar los insumos necesarios para la prestación de servicios, bien sea de salud, bien sea de la operación y funcionamiento de la administración municipal, o bien sea para las empresas de servicios públicos, acueductos, alcantarillados, y esos recursos llegan a las entidades territoriales, pero las entidades territoriales no pagan la energía.
Doctor Londoño, ahí le hago un resumen general un poquito extenso, pido excusas por eso, pero que ilustra un poco cuál es la situación hoy de una empresa que tiene todas las posibilidades en un mercado que es el mercado que en consumo de energía tiene el mayor crecimiento en Colombia. En Colombia la demanda de energía puede estar creciendo alrededor del 4%, en el Caribe colombiano crece por encima del 5%, y no es nada despreciable un crecimiento superior al promedio nacional, superior en un punto porcentual, en más de 100 puntos básicos, lo cual genera sin duda un apetito importante de algunos operadores. Senador Fernando Nicolás Araujo, yo aquí recuerdo, después de oír su exposición, aquello que decía don Miguel de Cervantes: si te ofrecieren la vaquilla, corre, corre con la soguilla. Si hay 40 empresas interesadas en Electricaribe, corran a hacer esa adjudicación y que una empresa asuma las inversiones que tenga que hacer y asuma los pasivos y asuma la responsabilidad que tiene de darle un buen servicio a la costa atlántica, en lo que va de por medio no solamente el desarrollo de la costa, sino de todo el país. La costa tiene que ser el sitio donde se desarrollen las nuevas industrias si queremos ser competitivos. Esto de hacer industrias a 1000 kilómetros de distancia del puerto de embarque, eso es una locura. El Caribe tiene una vocación obvia, pero con este problema de energía no hay inversionista que se le mida. No puede haberlo. Esto hay que solucionarlo y hay que solucionarlo ya. Entonces el gobierno ha hecho un poco de cosas, ha puesto en manos de todos los colombianos la recuperación de Electricaribe, por malos manejos, por desidias, por cosas que no se hicieron cuando se han debido hacer, y hay que hacerlas tardíamente. Está bien, esa es la decisión que se tomó, pero lo que queda es encontrar un operador. Usted dice que hay 40 candidatos. Si te ofrecen la vaquilla, corre, corre con la soguilla. Hay que hacer esa adjudicación cuanto antes, porque alguien tiene que asumir esta responsabilidad que es inmensa, inversiones gigantescas y una situación de carácter social y de carácter económico que es muy grave, no solo para la costa, sino, insisto, para todo el país. Al país no le pueden cercenar la costa atlántica, y una costa atlántica con cortes eléctricos continuos, no programados, un caos, eso no tiene horizonte. Y no tiene horizonte para el desarrollo del país, que tiene en la costa atlántica un punto obvio, clarísimo, de desarrollo industrial con miras a la exportación. Sobre eso no cabe ninguna duda. El futuro exportador del país está en las costas, y particularmente en la costa atlántica. El mercado más cercano que tiene es el de los Estados Unidos, nada menos que eso. Hay que solucionar el problema. Corre, corre con la soguilla. Alguno de esos 40 tendrá el músculo financiero y la capacidad de hacer lo que no hicieron los españoles: manejar puntualmente este problemita que, como usted lo ha descrito muy bien, no es nada sencillo. Senador Fernando Nicolás Araujo, que todo sea por el bien de Colombia y que tengamos una costa atlántica con energía, es decir, una costa atlántica viable, una costa atlántica con cortes eléctricos que se producen en cualquier momento, con unos sistemas de distribución de energía deplorables, con unas conducciones de energía que no funcionan. Eso no es viable, no hace viable nada menos que a la costa atlántica, es decir, a toda la salida del país hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia gran parte de los mercados del mundo. Senador Fernando Nicolás Araujo, de nuevo, muchas gracias, y espero muy pronto poderlo llamar para que nos cuente cuál de las 40 empresas ha sido la elegida para asumir finalmente la responsabilidad financiera y tecnológica de manejar como conviene a Electricaribe o a una parte de ella. Muchísimas gracias, senador. A usted, doctor Londoño, y a todos los oyentes, muchas gracias, y estaré presto siempre que usted lo requiera. Un abrazo.